Bienvenidos, soy Rose Parker y este es su programa de Labora Perú que llega gracias al auspicio del Centro Peruano de Estudios Gubernamentales, CEPEG. Ya estamos próximos a 8 días de celebrar las fiestas patrias, claro está, y el bicentenario de nuestro país. Así que el día de hoy hemos traído un programa recargado con los bloques que usted en casa ya conoce. Tenemos nuestro bloque de actualidad laboral y para ello hemos invitado a Álvaro García. Él es Intendente Nacional de Prevención y Asesoría de SUNAFIL. Con él vamos a conversar acerca de nuestros derechos laborales y todas aquellas preguntas que muchos televidentes nos han hecho llegar a través de nuestro chat interno. También tenemos en nuestro bloque de Formando Expertos a un docente de la plana de CEPEG. Él es Carlos Apolo, él es especialista en contrataciones con el Estado y con él vamos a conversar cómo debemos estar preparados para ingresar y trabajar dentro del Estado. Y por último, en nuestro bloque de marca personal hemos invitado a Carlos Pinto, él es psicólogo especialista en bienestar y clima organizacional. ¿Qué vamos a conversar con él? Bueno, ¿por qué es importante el clima organizacional? ¿Qué retos, desafíos se enfrentan hoy las empresas a razón de la pandemia por la COVID? No se olviden que estamos a través de Fuego TV por canal 792 de Cable Más. Deben de seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarse de toda la información del mundo laboral. También estamos al aire a través de televisión digital, CEPEG TV, YouTube, Facebook. Y bueno, no se olviden también que estamos en Spotify y también en TikTok. Muy bien, están apareciendo en pantallas, así que no se muevan que el programa tiene aún mucho que dar. En el Centro Peruano de Estudios Gubernamentales, CEPEG, accede a nuestras clases vía stream desde nuestro campus virtual. Además de nuestra plataforma en tiempo real, podrás realizar tus evaluaciones desde la comodidad de tu casa, formular tus preguntas e interactuar con el docente y compañeros mediante nuestro chat en vivo. Además, contamos con el auspicio del Instituto Federal de Río de Janeiro en Brasil. Con nuestros diplomados y cursos especializados, aumentarás la posibilidad de ser promovido en tu centro de trabajo, mejorar tu rendimiento y consolidar tu experiencia laboral. Puedes conectarte desde cualquier parte del Perú. Amplía tus conocimientos y actualízate. No esperes más y capacítate con los mejores. Capacítate con CEPEG. CEPEG, formando expertos para un mejor estado.
Ya estamos de regreso en su programa de Labora Perú. Recordarles que estamos a nivel nacional a través de nuestras plataformas digitales y también de Fuego TV, canal 792 de Cable Más. Muy bien. Antes de irnos a la pausa, mencionamos que tenemos un invitado especial, al especialista Álvaro García. Él es intendente en Sunafil. Me avisan, por favor, en producción si ya tenemos a Álvaro conectado. Muy bien, Álvaro, gracias por aceptar nuevamente la invitación aquí en el programa. Como mencioné, él es intendente nacional de prevención y asesoría en Sunafil. Buenas tardes, Rose. Nuevamente un gusto estar aquí en el programa para poder compartir más información sobre la entidad, sobre lo que hacemos y los logros que vamos obteniendo, ¿no? Qué bueno, siempre nosotros sabemos que Sunafil está al servicio de la ciudadanía para hacer respetar pues lo que son nuestros derechos laborales, y justamente en esta tarde vamos a conversar acerca de algunas preguntas que nos han hecho llegar nuestros televidentes a través del chat interno del programa, que tienen que ver pues claro con los derechos laborales. Me dicen aquí en producción también, y estuve leyendo en el WhatsApp, y vamos a empezar con algunas funcionalidades, ¿no?, y servicios que brinda Sunafil. Sabemos de que tienen un aplicativo llamado Verifica tu Chamba. ¿Podrías contarnos un poco, Álvaro, de qué se trata este aplicativo, por favor? Por supuesto. Verifica tu Chamba es un aplicativo novedoso de Sunafil que tiene la siguiente finalidad, ¿no? Este aplicativo puede ser utilizado por los trabajadores para poder, valga la redundancia, verificar si su empleador, que los acaba de contratar, por ejemplo, los ha incorporado en la planilla como trabajadores, ¿no? Cualquier trabajador del régimen privado, ¿no?, ingresa a nuestra página web y en la parte inferior se encuentra alojado nuestro aplicativo Verifica tu Chamba, y va a incorporar los datos de la empresa que los ha contratado, así como los datos personales de ese trabajador, y automáticamente el aplicativo va a hacer la búsqueda y le va a responder si efectivamente se encuentra o no en la planilla. Si la respuesta es que el trabajador está en la planilla, entonces el trabajador que ha consultado se ve satisfecho, quiere decir que su empleador lo tiene en regla, ¿no? Pero si acaso la empresa no lo ha incorporado en planilla, automáticamente el aplicativo genera una alerta que le va a ser notificada a la empresa, ¿no?, más o menos diciéndole que regularice su planilla porque hay inconsistencias en esta planilla. Es decir, hay trabajadores que no se encuentran registrados en la planilla. Naturalmente, en esa información que recibe la empresa, no se menciona la identidad del trabajador que ha consultado, ¿no? Es decir, ¿no? Eso es importante porque... Es importante, claro. Lo que hacemos es cautelar la identidad de ese trabajador y evitar pues que el empleador tenga alguna represalia contra ese trabajador, ¿no? Ahora, importante los resultados lo que hemos tenido con este aplicativo, ¿no?, te comento un poquito. Estamos ¿no?, visualizando justamente ahí en pantallas, ¿no es cierto?, cómo es el aplicativo en sí desde el celular. Efectivamente, ¿no? Nosotros hemos, en lo que va de este año, ¿no?, la acción de la Sunafil ha permitido que más de 150.000 trabajadores, ¿no?, exactamente 151.724 trabajadores sean incorporados a la planilla por alguna acción de la Sunafil. Y de este universo, ¿no?, 89.254 trabajadores, es decir, el 59%, han podido ser formalizados a partir del aplicativo Verifica tu Chamba, ¿no? Oh. Entonces, la utilidad de este aplicativo es muy evidente, ¿no? Y es tan evidente que el sistema está construido de tal manera que el empleador, ¿no?, no solamente formaliza a quien el trabajador ha consultado, porque, insisto, el empleador nunca se entera quién es el trabajador que ha consultado, sino que eso tiene un efecto dominó, si se quiere.
Un trabajador consulta, imaginémonos que ese trabajador no está en la planilla, la empresa recibe una alerta, ¿no?, de la entidad requiriéndola que regularice su planilla, y por causa de esa regularización no solamente regulariza a un trabajador, sino Claro. regulariza un número mayor de trabajadores, ¿no? De ahí que el Aprovecha ese número de trabajos incidente, entiendo formalizados, yo, ¿no? Para ponerse en efectivamente, regla o al día, quizás si es que ha habido ahí algún tema de inconsistencia, ¿no? En los trabajadores contratados. Álvaro, a razón de eso, justamente en el chat nos preguntaron, ¿no? Tenemos tiempo, varios trabajadores en una empresa, por ejemplo, algunos pueden tener 3, 4 años y otro que recién ingresa. Y la pregunta dice, ¿desde cuándo yo debería estar en planilla? correcto. Un trabajador debe estar en la planilla, debe ser incorporado en la planilla desde el primer día que comienza a trabajar, ¿no? La exigencia de la ley es que sea incorporado en la planilla desde el primer día de labores, ¿no? Ahora, seguramente la inquietud del ciudadano que consulta proviene de alguna práctica que tienen algunas empresas que es incorrecta, ¿no? Y consideran lo siguiente, ¿no? Algunas empresas contratan trabajadores, ¿no? Y sabemos pues que hay un periodo de prueba, ¿no? Un periodo de prueba Sí, de tres meses, ¿no? ajá. Algunas empresas entienden que durante esos 3 meses el trabajador aún no debe ser incorporado en la planilla, sino que recién lo va a incorporar en la planilla cuando haya superado el periodo de prueba. Eso es lo que entienden algunas empresas y eso es incorrecto, ¿no? Un trabajador debe ser incorporado en la planilla desde el primer día de labores, es decir, ya en periodo de prueba el trabajador debe ser incorporado en la planilla, ¿no? Entonces, ese Sí. trabajador que tiene 3, 4 años, ¿no?, o ese trabajador que acaba de ingresar, ¿no?, ellos en ambos casos deben estar registrados en la planilla como fecha de inicio de las labores, la fecha real en que empezaron a trabajar, ¿no? Sí, Álvaro, y entonces ya saben, usted que está viéndonos en casa, que usted debe estar en planilla desde el primer día que está prestando labores en la empresa. Y para ello, creo que la herramienta que acaba de mencionarnos Álvaro, ¿no? De Verifica tu Chamba también tiene algún tipo de relación, ¿no? Para poder verificar si es que te encuentras o no en planilla. Claro, imaginémonos que yo entro a trabajar el día de hoy a una empresa, ¿no? Ujú. El día de hoy la empresa debe incorporarme en planilla, ¿de acuerdo? Entonces, digamos yo, el día de mañana, ¿no?, ya con la tranquilidad que he sido incorporado en planilla, voy, ¿no?, a la página web de Sunafil, hago uso del aplicativo Verifica tu Chamba y el aplicativo debería verificar que yo ya he sido registrado en la planilla, ¿no? Si no ha sucedido así, la empresa ya se encuentra en una situación irregular, porque, Mm. insisto, el trabajador debe ser incorporado en planilla el primer día que comienza a trabajar, ¿no? Entonces, este aplicativo Verifica tu Chamba tiene precisamente esa utilidad, ¿no? Ayudar a los trabajadores a vigilar a las empresas a que los incorporen en la planilla, ¿no? Para la inspección de trabajo, insisto, esta herramienta es muy poderosa, ya que nos ha permitido formalizar a casi 90.000 trabajadores en este primer semestre y un poco más del año, ¿no? Sí, importante. Ahora, me dicen en el WhatsApp interno, hay algunos trabajadores que no han recibido su gratificación. ¿Qué pasó con ello? ¿La empresa está en falta? ¿Qué puede hacer el trabajador? Correcto. La gratificación debe pagarse como máximo hasta el día 15, ¿no? Hasta el día 15 de julio hablamos de la gratificación de fiestas patrias, ¿no? A partir del día 16 de julio, sin que se haya verificado el pago de la gratificación, la empresa ya se encuentra en una situación irregular, ¿no?, y debe proceder a regularizar esa situación, ¿no? Si los trabajadores a la fecha del día de hoy, que estamos 20 de julio, aún no reciben su gratificación, pueden presentar su denuncia a Sunafil para que Sunafil intervenga, ¿no?, y exija el pago de este beneficio social. Insisto que el plazo ya venció, ¿no? El plazo venció el día 15, ¿no? Claro. Ahora, me dicen también, sabe, por el tema de la pandemia, sabemos que el gobierno dictó determinadas disposiciones para poder ayudar, ¿no es cierto?, a las empresas a afrontar esta crisis sanitaria y se autorizó el tema de las suspensiones perfectas, ¿no? Entonces, me dicen en interno, ¿qué hago si a mí me aplicaron suspensión perfecta? ¿Voy a recibir toda la gratificación que me corresponde o no me van a pagar porque estuve en suspensión perfecta?
¿En ese caso procedería o no? ¿O un proporcional quizás? Correcto. Las gratificaciones se pagan por regla general por mes, por tiempo trabajado, ¿no? Por días trabajados, en este caso por meses trabajados, el semestre inicia en enero y en junio, ¿no? Si yo me he encontrado en suspensión perfecta, ¿no? Entonces, es un supuesto en que nos encontramos en que el trabajador no está laborando, ¿no? Y al mismo tiempo el empleador no está pagando la remuneración, ¿no? Para aquellos trabajadores que se encuentran en suspensión perfecta, igualmente tienen derecho al pago de la gratificación de fiestas patrias, ¿no? Porque es una licencia, ¿no? Una licencia autorizada por ley en este caso, ¿no? Para, bueno, por cuestiones, en este caso de la pandemia, ¿no? Que las empresas no pueden asumir el pago de las remuneraciones, pero la gratificación sí es exigible, ¿no? Ah, correcto. Así que ya sabe usted que está en casa, sí tiene derecho a recibir su gratificación de forma íntegra. Hablando de todo esto de la pandemia, sabemos que muchas entidades del Estado han digitalizado sus plataformas y también sabemos que Sunafil no es ajeno a ello, ¿no? Trabajadores han hecho trámites virtuales, ¿no es cierto? Las denuncias que nos mencionan en Sunafil, a través de la página web. Sunafil ha digitalizado estas denuncias. ¿Cómo ahora es el trámite interno con ustedes para poder realizar estas denuncias? Sunafil cuenta con un aplicativo virtual para presentar las denuncias desde el año 2015. Es decir, no solamente desde la pandemia, sino que desde antes de la pandemia ya contábamos nosotros con un aplicativo virtual para que los trabajadores, sin necesidad de ir a mesa de partes, puedan presentar sus denuncias, ¿no? Efectivamente, y bueno, durante esta pandemia, esta coyuntura, ¿no? Sobre todo en los primeros meses, ¿no? En que los trabajadores, no todos los trabajadores acudían a sus labores o la mayoría se encontraba en casa, estábamos en esta cuarentena, ¿no? El uso de este aplicativo virtual se masificó, evidentemente, ¿no? Es decir, no había servicio de mesa de partes o era restringido. Entonces, este aplicativo con el que ya contábamos, ¿no? Se hizo mucho más protagónico, ¿no? Y efectivamente, acá tengo las cifras, ¿no? Desde el inicio de la pandemia, ¿no? Hasta el día de hoy, Sunafil ha recibido 69.004 denuncias, ¿no? Es decir, 69.000 denuncias sobre diversas materias, ¿no? En casi año y medio de pandemia, ¿no? Denuncias naturalmente que han sido tramitadas, ¿no? Y muchas de ellas ya han concluido quizá en sanciones a las empresas, etcétera, ¿no? Las materias, ¿no? Las materias que han sido mayormente denunciadas, ¿no? Sí. Tenemos, básicamente ha sido verificaciones de despido, ¿no? Es decir, que Sunafil verifique, ¿no? El presunto despido de trabajadores, ¿no? También pago de liquidación de beneficios sociales, ¿no? Esos dos temas han sido quizá los más denunciados, ¿no? Y naturalmente la mayor actividad se concentra en la ciudad de Lima, ¿no? Lima metropolitana. Sí, y a razón de la pregunta que iniciamos, creo, ¿no? Me dijo que la denuncia que realizaban era prácticamente como anónima. ¿Eso ocurre en todas las denuncias que se realizan, independientemente de la materia, o sí aparece el nombre del trabajador? Porque a veces hay un poco, pues, de temor, ¿no? Del trabajador de enfrentar a su empleador y que después pueda, no sé, recibir represalias, un maltrato, etcétera. Si tal vez son actos de hostilización, bueno, pueda concluir con que el empleador despida totalmente al trabajador. Claro. Las denuncias no son anónimas, ¿de acuerdo? Cuando un trabajador presenta su denuncia, debe llenar sus datos, ¿no? Como pueden ver ustedes ahí en la pantalla, debe llenar, por ejemplo, en qué régimen laboral se encuentra, régimen laboral privado, el nombre del trabajador, su documento de identidad, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, no es anónima, sino que debe llenar sus datos. Lo que sí hay es un derecho del denunciante de reserva de identidad, así se denomina, ¿no? Es decir, si bien es cierto, yo incluyo mis datos en el formulario de denuncia, yo tengo derecho a la reserva de identidad. ¿Y qué significa esto? Que la empresa no va a saber quién es el trabajador que ha denunciado.
solamente lo sabe la SUNAFIL, ¿no? La SUNAFIL sí sabe qué trabajador ha presentado la denuncia. Pero si el trabajador ha pedido la reserva de su identidad, entonces el empleador nunca se va a enterar quién es el trabajador que ha denunciado, ¿no? Esa es la regla, insisto que es un derecho del trabajador, porque así como puede elegir que se mantenga en reserva su identidad, también puede elegir que el inspector sí comunique a la empresa qué trabajador es el que ha denunciado. Y de hecho hay casos en los cuales los trabajadores quieren, ¿no?, que el empleador sepa que él ha denunciado, ¿no? En ese caso tendrá que hacer lo que se denomina renunciar a la reserva de identidad, ¿no? Es decir, naturalmente la mayoría de casos se tramitan con reserva de identidad por pedido de los trabajadores, pero hay también casos que se tramitan sin reserva de identidad, ¿no? Insisto, también por voluntad de los propios trabajadores, ¿no? Trabajador. Muy bien, Álvaro, muchas gracias. El día de hoy sé que muchos televidentes han absuelto sus consultas y me imagino que también van a seguir ingresando más consultas sobre sus derechos laborales. Agradecer también a la entidad de SUNAFIL por siempre estar prestos a colaborar para brindar información relevante a la ciudadanía. No, a ustedes por la invitación y bueno, quedamos atentos a cualquier otra oportunidad. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muy bien, y ya sabe usted, siempre en nuestro programa trayéndole información y capacitación importante para su perfil profesional. Nos vamos a ir a una breve pausa, pero ya regresamos aquí en Labora Perú. Centro Peruano de Estudios Gubernamentales, CEPEG, accede a nuestras clases vía stream desde nuestro campus virtual. Además de nuestra plataforma en tiempo real, podrás realizar tus evaluaciones desde la comodidad de tu casa, formular tus preguntas e interactuar con el docente y compañeros mediante nuestro chat en vivo. Además, contamos con el auspicio del Instituto Federal de Río de Janeiro en Brasil. Con nuestros diplomados y cursos especializados, aumentarás la posibilidad de ser promovido en tu centro de trabajo, mejorar tu rendimiento y consolidar tu experiencia laboral. Puedes conectarte desde cualquier parte del Perú. Amplía tus conocimientos y actualízate. No esperes más y capacítate con los mejores. Capacítate con CEPEG. CEPEG, formando expertos para un mejor estado.
Ya estamos de regreso en su programa de Labora Perú y recordarles que nos deben de seguir, ahí están apareciendo en pantallas, ¿no? Nuestras redes sociales para enterarse de toda la información que tenemos. Tenemos un programa especial, ¿verdad? A propósito, el día lunes 26 por el Bicentenario, así que no se pierdan, van a aparecer en nuestras redes sociales cómo deben de contactarse, a qué hora es, así que va a haber mucho ese día sobre gastronomía, sobre nuestra cultura peruana, así que conéctese. Me dicen acá los chicos de producción que estamos en TikTok, vamos a hacer tendencia, claro que sí. Así que deben de seguirnos también en nuestras redes sociales, en TikTok y en Spotify. Ya, muy bien, ahora sí, nos vamos a las entrevistas y en esta tarde tenemos en estudio con nosotros a nuestro bloque Formando Expertos, a Carlos. Carlos es especialista en contrataciones con el Estado y con él vamos a conversar un tema que estoy segura te va a interesar. Me avisan en producción, ya, genial. Muy bien, bienvenido Carlos, contigo en esta tarde vamos a hablar sobre un tema que muchas personas y que tiene bastante demanda también, contrataciones con el Estado. ¿Qué tal, Rose? Gracias a ustedes por la invitación y buenas tardes con todas las personas que nos ven a través de las pantallas. Carlos, vamos a conversar un tema de que tiene bastante, ¿no?, demanda, yo sé, en el mercado actualmente, pero quiero enlazarlo con el tema de los perfiles. ¿Qué perfiles son necesarios o tienen mayor demanda en el tema o en este rubro de lo que es contrataciones con el Estado? Bien, Rose, ahí es muy interesante la pregunta. Hay que ver que en el tema del Estado, muchas veces el tema de los perfiles, van a estar ligados necesariamente a las funciones que van a realizar, ¿no? Independientemente de repente que sea en tema de contrataciones, depende mucho de los objetivos que buscan alcanzar cada una de las dependencias, ¿no? En el Estado hay de todo tipo de profesiones, tenemos administradores, ingenieros y muchas entidades tienen de repente por la especialidad que los aboca, digamos de repente entidades que tienen que ver con el tema de construcciones, hay mucho ingeniero, mucho arquitecto, hay economistas en el tema que tiene que ver con economía, hay ingenieros industriales, es bien variable el mercado para el tema laboral en el Estado. Sí, sobre todo eso, ¿no? Que hay una amplia gama, la demanda es mayor y que, todos los profesionales pueden especializarse en este rubro, incluso también abogados. Entonces, a razón de eso, ¿qué requisitos, me preguntará ya, yo como abogado tendría que tener para poder postular a una oportunidad laboral en ese tema de contrataciones en el Estado? Yo creo que muy importante el tema ahí es conocer cómo funciona el sistema del Estado. La verdad es uno importante. Hay que también aprender el tema de tener algo de experiencia. La verdad es que siempre va a ser necesario un tema de experiencia, fuera de la experiencia general que se tenga, algo de repente de la experiencia específica, de acuerdo al cargo que estamos buscando postular, ¿no? Hay el tema también, pues, de, obviamente, las habilidades blandas, ¿no? Claro. Hay que tener el tema de empatía, hay que ver también el tema mucho de lo que es vocación de servicio, indispensable, la verdad, ¿no? Siempre que persona que entre a trabajar al Estado, lo primero que se va a requerir es que tenga vocación de servicio, ¿no? Necesariamente. Otra cosa más de repente puede ser las habilidades de innovación, ¿no? Para poder generar eficacia en el tema de las labores que vamos a desarrollar, no solo en el OEC, sino a nivel de todas las entidades del Estado, ¿no? Es muy amplio el mercado. Claro, acabas de mencionar lo indispensable y todo aquello que deben de tener ustedes si está viéndonos en esta tarde para poder postular en este rubro de contrataciones, pero me imagino que habrán diversos criterios, ¿no? Lineamientos que debemos de tener en cuenta. Si yo quiero postular al Estado, ¿qué debo de hacer? ¿Cuál sería el primer paso? Cuéntanos un poco acerca de ello, Carlos. Claro. Mire, ahorita las páginas web de todas las entidades mayormente están publicadas, las plazas que tienen disponibles. Dependiendo también, el mercado laboral en el tema del Estado es de constante cambio. La verdad que son muy pocas las personas que tienen de repente la suerte de estar en el tema de estar permanentemente. La verdad que hay cambios de gestión y siempre es constante, ¿no? el llamado de personal, el tema del Estado. Yo creo que lo primero que tiene que hacer una persona para postular es verificar el requisito. ¿Okay? Los requisitos que están establecidos, ahí están las características, las condiciones que necesarias para las funciones que se van a realizar y según a ello pues postular a la plaza que corresponda al perfil que uno tiene
para evitar de repente estar postulando a plazas así innecesariamente, ¿no? Y estar de repente evitando el tema de pasar por desaprobaciones, esfuerzo, ¿no? También, esfuerzo ¿no? innecesario, esfuerzo, algo. Tiempo, dinero. Correcto, también. Y a veces también recursos también que se tienen que invertir, ¿no? Por eso es importante el tema de verificar bien el perfil que se va a realizar. Sí, importante lo que acabas de mencionarnos y sobre todo teniendo en cuenta de que la normativa, ¿no es cierto?, es variable. Carlos, ¿cuán variable ha sido, por ejemplo, en estos últimos 5 años toda la normativa a nivel de contrataciones? Bien, ahí es muy importante. El tema de contrataciones del Estado, tú lo has dicho, es variante, es constante el cambio, actualizaciones, y en su mayoría se dan siempre pues, para mejorar el marco normativo de las contrataciones, ¿no? Buscar siempre el tema de transparencia, buscar la agilidad y el mejor uso de los recursos públicos. Ahorita tenemos vigente la ley 3022.5, el tubo de la ley 3022.5, ¿no? Fue aprobado ya hace 2 años, hace 3 años ya. Tiene su reglamento también que ha surtido, recientemente ha habido una modificación que entró en vigencia a partir del 12 de julio de este año. Entonces sí, es constante la preparación que tienen que tener también las personas, sobre todo las que van a laborar en el OEC, ¿no? Las personas que van a trabajar en contrataciones del Estado, que prueban o tientan una plaza en los órganos encargados de las contrataciones, es importante siempre una lectura de las modificaciones de la norma, estar al tanto de esto de acá. Claro, importante estar al día y actualizado con toda esta normativa. En tu experiencia, ¿no es cierto?, porque sabemos que también eres docente en CEPEJ, ¿alguna anécdota, algo vivido a razón de que, no sé, alguien no haya estado preparado, actualizado con la información? Sí, Ros, tengo una, claro. El tema justo de preparación, que es importante lo que justo estaba diciendo, ¿no? Para trabajar en el OEC, sabemos, las personas que trabajan en el OEC tienen que estar certificadas, ¿ok? El reglamento establece en el numeral 5.2, creo, del artículo 5, que tienen que contar con un requisito que es la certificación que otorga OCE a los funcionarios que trabajan en el OEC y que participan en cualquiera una de las fases de las contrataciones del Estado. Ok, una anécdota es que este procedimiento de directiva, esta directiva que salió para la certificación, estos nuevos lineamientos se dieron hace más o menos unos 9 años. Entonces, fue algo nuevo no solamente para mí, sino que imagino para todas las personas que trabajaban en la logística. O sea, fue un tema, la verdad, sorpresivo, ¿no? Era de que el tema que tú necesitabas trabajar en el OEC tenías que contar con la certificación. Y bueno, pues muchas personas que no estaban de repente muy preparadas, caso mío también en esa oportunidad hace 9 años, fui a dar el examen con los conocimientos que uno tenía, con la misma práctica que uno desarrollaba. Y te imaginas, pues no, mi primer examen fue jalado, desaprobado. Dios. Es increíble, sí, la primera, es más, te soy honesto, creo que fue la segunda y a la tercera tuve que aprobar. Y eso pues eso es lo que te lleva, me impulsó a estar en el tema siempre detrás de la capacitación, del conocimiento constante. Tanto, mira, que ahora estamos dando cursos. No, y crucial lo que acabas de mencionar. Creo que todas las personas que están en este rubro tienen constantes evaluaciones también, no sé, corrígeme si estoy en lo correcto, certificaciones que tienen que aprobar y que pasar, entonces cada cierto tiempo los evalúan. Y entonces si es que usted no está capacitado, si es que usted no ha adquirido ese conocimiento y tal vez les cae, como se dice, el examen y la evaluación, podría pasarles lo que le pasó lamentablemente acá a Carlos. Tiempo, claro que sí. Claro que sí, ese tiempo. Entonces, recuérdanos, Carlos, lo importante, ¿no? Y como tu recomendación final sería de por qué las personas tienen que estar actualizadas en toda esta materia. Bien, algo que yo siempre digo, Rose, algo que es constante en el tema de la administración pública es la capacitación. Y lo segundo va a ser el cambio. Entonces hay que estar preparado para los cambios, no solamente de repente de entidad, sino de funciones que nos puedan asignar. Y hay que estar preparados tener esas fortalezas, para tener las capacidades necesarias para poder cubrir el puesto que nos asigne. Ahí podemos verificar que CEPEJ contribuye para el tema de la formación académica, no solamente de las personas que trabajan en el Estado, sino en general. Tenemos cursos de disponibilidad de cada una de las personas que deseen asistir, inscribirse, y estamos de promoción inclusive. Ya que lo mencionaste, a ver, ¿qué promoción tenemos aquí en CEPEJ y qué diplomados están al alcance de nuestros televidentes? Verdad. Se nos viene ya el curso de preparación para la certificación OCE, el adicto, humilde servidor. Tenemos el diplomado en contrataciones del Estado. Hay también cursos para lo que son el manejo del CIAF, del SIGA,
muy importante para el tema de la gestión administrativa. La parte administrativa, si bien es del Estado, también hay otros cursos que también pueden ser aprovechados para los economistas, para ver el tema de presupuesto. Es muy amplia la cartera de cursos que se maneja CEPEC. Por eso los invitamos a que visualicen la página web. Correcto, profesor. CEPEG cuenta con más de 70 programas gubernamentales, dentro de ellos todos los relacionados a la materia de contrataciones con el Estado, ¿no es cierto?, para que puedan certificarse, a temas en gestión pública también, para estar capacitados. Y profesor, por último, no solamente nos preocupamos en brindar información, ¿no es cierto?, la teoría, sino que también usted traslada, me imagino, un poco de la experiencia vivida, ¿no es cierto?, algunos casos, ¿no?, para que los estudiantes puedan no solamente conocer la norma, sino también poder saber cómo aplicarla dentro de la entidad en la que se encuentren. Claro, Rose. Es muy importante el tema. Siempre que dictamos el curso de preparación para la certificación, no solamente dictar el curso, la verdad que también ahí compartimos experiencias. Es muy importante porque el tema del desarrollo en las contrataciones del Estado, más que de la lectura, se da por la experiencia. Y es importante compartir esas vivencias que tienen cada uno de los trabajadores, de los funcionarios que trabajan en el OEC, porque son casuísticas muy diferentes, ¿no? Cada entidad tiene una realidad diferente. Es algo que he aprendido en los casi 14 años de experiencia que tengo con el Estado y sí, es bien importante el tema pues, de compartir esas experiencias para poder ampliar los conocimientos también de ellos. Así es. Muchas gracias, Carlos. Ha sido bueno tenerte aquí y con nosotros también en estudio. Yo sé que todos los que nos están viendo en esta tarde han aprendido un poco más de cómo estar preparados para poder trabajar en el Estado y también la importancia, ojo, de mantenernos actualizados y capacitados. Será hasta, bueno, otra oportunidad. Muchas gracias, Ro, por la invitación. Gracias a todos. Muy bien. Y recordarles también a quienes nos están viendo de no olvidarse de seguirnos en nuestras redes sociales, ¿no es cierto? Porque allí va a salir toda la información relevante del mundo laboral. Tenemos seminarios, charlas, webinars gratuitos, ¿no es cierto? Y también información acerca de sus derechos en un bloque que es actualidad laboral, donde usted también puede hacernos llegar sus preguntas, dudas, consultas, ¿no es cierto? Y nosotros con mucho cariño, para eso está el programa, se las vamos a absolver. Nos vamos a ir a una breve pausa, pero ya regresamos. En el Centro Peruano de Estudios Gubernamentales, CEPEG, accede a nuestras clases vía stream desde nuestro campus virtual. Además de nuestra plataforma en tiempo real, podrás realizar tus evaluaciones desde la comodidad de tu casa, formular tus preguntas e interactuar con el docente y compañeros mediante nuestro chat en vivo. Además, contamos con el auspicio del Instituto Federal de Río de Janeiro en Brasil. Con nuestros diplomados y cursos especializados, aumentarás la posibilidad de ser promovido en tu centro de trabajo, mejorar tu rendimiento y consolidar tu experiencia laboral. Puedes conectarte desde cualquier parte del Perú. Amplía tus conocimientos y actualízate. No esperes más y capacítate con los mejores. Capacítate con CEPEG. CEPEG, formando expertos para un mejor estado.
¿Cómo están? Ya estamos de regreso aquí en su programa de Labora Perú, hecho con mucho cariño para cada uno de mis amigos que forman parte de esta comunidad. Muy bien, tenemos nuestro bloque de marca personal. Aquí vamos a aprender cómo reforzar, potenciar, ¿no es cierto?, nuestro nivel de empleabilidad y también aprender cómo piensan las empresas, ¿no es cierto?, y las entidades al momento pues en el cual uno postula o si quiere también mejorar la oportunidad laboral, otra oportunidad laboral, y, ¿no es cierto? Entonces, hoy para eso hemos invitado a Carlos Pinto. Él es especialista, él es psicólogo en todo lo que es clima organizacional y vamos a tocar un tema que tienes que aprender porque es importante, es crucial al momento de realizar la prestación de servicio. Muy bien, entonces ya tengo conectada conmigo a Carlos Pinto. Buenas tardes, Carlos. Gracias por aceptar esta tarde la invitación al programa. Buenas tardes, Rose. Es un gusto también para mí poder en esta oportunidad compartir un poquito de conocimiento sobre lo que es el clima organizacional y la forma como es que se está dando el impacto a nivel organizacional. Sí, Carlos, justamente vamos a analizar un poco la importancia, ¿no es cierto?, también los retos que nos ha traído afrontar esto de la pandemia, ¿no es cierto?, cómo ahora se está llevando en las entidades. Entonces, para iniciar, ¿qué te parece si hablamos de qué aspectos abarca el clima organizacional? Cuando escuchamos por ahí, ¿no es cierto?, no hay un buen clima. ¿Qué es el clima? ¿Por qué dicen todos clima? ¿Qué aspectos tengo que tener en cuenta? Coméntame un poco, Carlos. Ok, mira, Rose, cuando hablamos de clima organizacional, definitivamente hablamos de un conjunto de componentes que se da en una organización y cómo es que el trabajador percibe estos componentes. Cuando hablamos de clima organizacional, también podemos hablar, por ejemplo, de relaciones interpersonales, podemos hablar sobre objetivos, podemos hablar sobre liderazgo, ¿no? El liderazgo incluso es un factor fundamental dentro de una organización para que se establezca un adecuado clima organizacional. Otro punto que, por ejemplo, también podríamos considerar es la toma de decisiones, por ejemplo, también la motivación que exista dentro de la organización, cuán motivado está el trabajador en su área de trabajo, en su puesto de trabajo. Todo ello engloba lo que es el clima organizacional. Y actualmente, ¿cómo han afrontado, cómo se viene desarrollando este tema de clima en las entidades, dada la coyuntura que vivimos, ¿no? El tema de la motivación, el tema del liderazgo, ¿no es cierto? ¿Cómo se toman las decisiones? Sí, Rose, mira, definitivamente este tema de la pandemia del coronavirus, de la COVID-19, ha afectado a toda persona, toda empresa, toda institución. Actualmente las empresas y las instituciones vienen implementando programas a nivel de forma virtual, por ejemplo, los talleres, las capacitaciones, y otro punto que también se está dando y que están adoptando las empresas son las capacitaciones o los talleres y las actividades de manera presencial. Dicho sea de paso, respetando los protocolos, porque tenemos el conocimiento que tenemos que respetar una serie de normativas en la cual se priorice lo que es la vida del trabajador. Entonces, en ese sentido, los programas, los talleres, las acciones que se toman en torno al clima organizacional se dan tanto de manera presencial como de manera virtual. De manera presencial, como te comentaba, cuidando un poco lo que es el tema de los protocolos. A ver, ya, me dio la curiosidad. ¿Qué actividades de manera presencial están realizándose? Por ejemplo, los talleres sobre comunicación, ¿sí? Por ejemplo, las dinámicas. Ajá. Por ejemplo, las excepciones que dentro de un entorno laboral se podría tornar. Por ejemplo, ¿no? Un trabajador que está ejerciendo funciones productivas, ¿no? En su área de trabajo. Ok, chicos, podemos realizar una dinámica, pero con los protocolos como establece la normativa, ¿no? Por ejemplo, 1,5 metros de distancia. Incluso he tenido la oportunidad de trabajar con algunas capacitaciones dirigidas a trabajadores en auditorios en las cuales se puedan respetar este tema del distanciamiento social, que definitivamente es obligatorio y muy importante, ¿no? Sí, importante respetar los protocolos para poder resguardar la salud de los trabajadores como entidad, ¿no es cierto? Porque sabemos que si la empresa se preocupa por el trabajador, pues esto obviamente va a influenciar también en cómo el trabajador o la perspectiva que el trabajador tiene para con la empresa.
Entonces, ¿y qué retos has visto tú de tu experiencia también que actualmente están afrontando tanto el trabajador, ¿no? Desde esa óptica y también desde la perspectiva de yo empresa, ¿no? O entidad como empleador? Mira, Rose, definitivamente la cultura organizacional de la forma como es que la empresa o la institución ha venido realizando antes de la pandemia ha tenido que influir definitivamente en la importancia del clima organizacional. Empresa que definitivamente no ha invertido, que no ha tomado la importancia adecuada antes de la pandemia en el tema del clima, va a tener serios problemas, ¿no? Definitivamente ahí sí se tendría que hacer un trabajo de raíz, un trabajo donde se pueda recopilar la información necesaria para poder establecer acciones. Cuando una empresa tiene la cultura, ¿no? de mantener satisfechos a sus trabajadores, las probabilidades y las discrepancias o las dificultades que puedan tornarse en una organización se van a ver disminuidas. Sí, como acabas de mencionar, qué importante, ¿no es cierto? Realmente en esta temporada difícil que nos ha tocado vivir a todos, ¿no? A nivel mundial, el clima organizacional creo que siempre ha sido importante, pero ahora cobra mayor relevancia. Y bueno, nuestro gobierno, ¿no es cierto?, ha regulado diversas políticas, normativas, me imagino, no solamente para afrontar de manera económica, ¿no es cierto?, toda esta crisis, sino también me imagino que en tema del clima organizacional o lo que es importante, la salud mental de las personas y bueno, ahora enfocado en el tema del trabajo. Sí, Rose, te comento que existe la norma de la Ley de Salud Mental 3947, que es la norma que regula, ¿no?, a que toda empresa, institución implemente programas en beneficio de los trabajadores. Y no solamente hablamos de clima organizacional, sino también hablamos de tema de salud mental. Hay que tener en cuenta que cuando existe un adecuado clima organizacional dentro de una empresa, es porque se está velando el estado de salud mental y emocional de los trabajadores. Incluso con este tema de la pandemia, hoy en día las empresas se están reforzando mucho y están tomando mucha relevancia a este punto que nosotros denominamos como salud mental. Incluso he visto y he tenido la oportunidad de trabajar en planes donde se tenga en cuenta, por ejemplo, las atenciones psicológicas para los trabajadores, el cuidado y el autocuidado que necesita un trabajador y mucho más en estos tiempos que estamos en pandemia. A diferencia de antes de la pandemia, quizás este punto no era muy relevante, ¿no? Si bien es cierto, estaba estipulada la norma, pero de cierta forma no se implementaba, ¿no? Por X motivo, por un tema de presupuesto a nivel a nivel de sector público. Se había relegado, ¿no? Dentro de la lista de preocupaciones de la empresa para con el trabajador ocupaba casi el último puesto. Así es, Rose. Y definitivamente este tema de la pandemia nos ha traído muchas moralejas, muchas enseñanzas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en la importancia que tiene el trabajador y el estado de su salud emocional, porque no es lo mismo tener un trabajador bien, adecuadamente, óptimo a nivel psicológico, que un trabajador con mucha carga, por ejemplo, de estrés, ¿no? Que a futuro se vuelve como el síndrome del burnout, que es otro punto también. Sí, y ya que me acabas de mencionar el tema del estrés y la ansiedad que muchos podemos tener en casa, entonces es importante el clima organizacional y mencionaste un punto clave, ¿no?, en la productividad del trabajador. ¿Cuál es la influencia que tiene este clima, ¿no?, si es que estamos de manera idónea en un lugar en el cual nos desarrollamos? Definitivamente la productividad es el objetivo de toda empresa o toda institución. Un trabajador que es productivo es un trabajador definitivamente que es valioso para una organización o para una empresa. Entonces, si nosotros queremos tener un trabajador productivo, tenemos que velar por su estado emocional, por esa importancia que tiene el clima organizacional dentro de la organización, de que el trabajador, por ejemplo, se sienta satisfecho. Exista, por ejemplo, un autorreconocimiento o un reconocimiento a nivel organizacional, ¿no? Entonces, todos estos factores, todos estos puntos, definitivamente le brindan al trabajador esa motivación, porque también la motivación es un factor o es una variable también del clima organizacional.
Entonces, todos estos puntos va a ser de suma importancia para que el trabajador encuentre una satisfacción y pueda tener una mejor productividad dentro de su área de trabajo, dentro de su organización o dentro de su empresa, ¿no? Mencionaste otra cosa que llama la atención, para mejorar mi desempeño en donde esté, ¿no? En mi área de trabajo. Ahora, el área de trabajo se ha trasladado a casa. ¿Cómo puedo trabajar desde casa? No sé, en equipo, ¿cómo puedo mejorar ese clima organizacional si estoy en casa y mi compañero de trabajo también está en casa? Todos estamos en casa, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Mira, Rose, el trabajo en equipo es un tema muy complicado, ¿no? Porque cuando hablamos de trabajo en equipo hablamos de personalidades. Cuando hablamos de equipo hablamos de un conjunto de personas. Y cada una de estas personas tiene un estilo de personalidad. Entonces, el trabajo en equipo, para que se dé de manera adecuada, se recomienda que primero exista un adecuado estilo de comunicación, ¿no? Mientras exista un estilo de comunicación adecuado, asertivo, una tonalidad de acorde a lo que yo estoy queriendo transmitir, definitivamente va a ayudar muchísimo a que el trabajo en equipo se dé dentro de una organización. Otro punto que también, por ejemplo, podríamos tomar como referencia es el tema del liderazgo, ¿no? Cuando existe un adecuado liderazgo o cuando existe una capacitación previa a los líderes en cuanto al tema de la importancia del trabajo en equipo, definitivamente el trabajo en equipo se va a tornar, ¿no? Se va a dar de manera fructífera. Entonces, yo sí recomiendo, primero, lo que es la comunicación, ¿no? El estilo de comunicación. Y lo segundo, que es el tema del liderazgo, que también es un factor importantísimo. Crucial lo que acabas de mencionar, Carlos, y bueno, a cada uno de nuestros televidentes, espero que esta información haya calado, ¿no es cierto? Y hayan tomado también pues sus apuntes, porque ya sabe usted cómo mejorar su clima organizacional, ya sabe por qué es importante, ¿no es cierto? Y bueno, espero tenerte en otra oportunidad aquí con nosotros, ya en set en el programa, Carlos, y bueno, siempre un placer poder contar con personas con experiencia y con la información relevante presta para poder brindarla a nuestros televidentes. Contigo ya nos estaremos volviendo a ver seguro en otro programa adicional. Gracias, Rose. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo. Igualmente. Muy bien. Y ya estamos por cerrar nuestro programa. Gracias a todos nuestros invitados. Ustedes saben que semana tras semana traemos contenido de relevancia, traemos especialistas en la materia para que puedan absolver sus dudas y tocar también temas que son importantes para usted. Recordarles que están apareciendo en pantallas nuestras redes sociales para que ustedes puedan ponerse en contacto con nosotros, para que puedan seguirnos, ya saben, darnos like, por favor. Está nuestro chat interno a través de nuestro WhatsApp exclusivo del programa. Estamos en Spotify. Eso es todo. Gracias a Dios por este día y nos vemos la próxima semana. Chao.